Un mensaje de Charity. Protagonistas Kerry Noonan, Duncan McNeil, Gerald Hyken, James Cromwell y Vanessa Brown. Se aliviará, Obadiah. Solo debemos tener confianza en nuestro Señor y acatar lo que Trowbridge nos pueda aconsejar. El señor Trowbridge tiene más experiencia en corderos y caballos que en enfermedades humanas. Recetar esa horrible mezcla hecha de corteza de sauce. Es una joven fuerte, Obadiah. La he visto trabajar en los campos. Se recuperará. Estoy seguro. No sé lo que haría sin ella, Thomas. Su madre murió joven. Solo rezo porque no suceda. ¿Tía Beulah? Sí, mi niña. ¿Puedes oírlo? ¿Qué? Es como un rugido, como un trueno. Calma. No hay nubes en el cielo. Hace calor, no hay truenos. Estás soñando, hija. No, no son truenos. Es un monstruo. El rugido de un gran monstruo. ¡Tía Beulah! Mi niña, nadie te hará ningún daño. Yo veré que nadie te haga daño. Bobby, por favor, baja el sonido. Tu hermano está enfermo. 39. Bueno, baja lentamente. Creo que lo peor ya pasó. ¿Dice que hay otros casos en esta zona? Sí, todos a lo largo del arroyo Harmon. Infección bacterial causada por agua contaminada, drenaje deficiente. Mi madre me hablaba de una epidemia similar cuando ella era niña. Sí, estas se dan periódicamente. Pero esta en particular es muy persistente. Se presenta de vez en cuando y en diferentes formas desde la colonia. ¿Quién es ella? ¿Qué pasa, Peter? Esa mujer, sentada. ¿Quién es? Delira. Pasará al bajar la temperatura. Agua, por favor. ¿Tienes sed, Peter? ¿Quieres beber algo? Me gustaría un jugo de naranja. Me gustaría un jugo de naranja. Pero qué disparate. ¿Te apetece un sorbo de agua? No. Dios, qué colcha tan suave. Suave como nube. Ya estás más fresco. ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Gracias, mamá. ¿Quién eres? ¿Quién sois vos? ¿Qué es lo que me pasa? Mi nombre es Peter Wood. ¿Y el tuyo? Charity. Charity Payne. ¿Dónde estáis? ¿Por qué no puedo veros? Vivo en Anniston, Massachusetts. Por el arroyo Harmon. Cerca de Bear Rock. No. No puede ser. Yo vivo a media legua de Bear Rock y no hay más casas fuera de Anstown y sus alrededores. ¿Anstown? Así llamaban a Anniston hasta hace como 100 años. ¿Sabes qué año es? Claro.
El primer año del nuevo siglo. El año del Señor de 1700. Quizá para ti, pero para mí es el año de 1985. Dios mío, es absurdo. No puede ser. Yo tampoco puedo entenderlo, pero está pasando. Yo puedo ver por tus ojos y tú puedes ver por los míos. ¿Cómo es posible? ¿Escuchar vuestra voz en mi mente? Cuando rezas, Charity, dices tu oración sin palabras, ¿no? Y Dios la escucha aunque no hables en voz alta. No es lo mismo. Vos no sois mi creador. No, claro que no, pero si Dios te permite hablar de ese modo, ¿no podría también permitirte hablar de la misma manera a alguien más? Me niego a creerlo. Empiezo a pensar que quizá estoy poseída. No puedo escucharos desde un tiempo tan distante. Charity, mira eso. ¿Qué clase de ave es lo que estoy viendo? Eso no es ningún ave, es un avión. Un aparato... un transporte para trasladar gente de un lado a otro. No te rías, es verdad. Quizá en verdad me habláis de una época tan distante, pero no me haréis creer esa fantasía con tanta facilidad. Ya veremos. Oh, Dios, es delicioso. ¿Pero qué es? Jugo de naranja. Ah, creo que he oído hablar de él. Es bueno. ¿Bebemos más? Charity, vamos a hacer algo mejor. Este es el mejor de todos. ¿Cómo se llama? Helado de chocolate. Es lo mejor del mundo. Peter, me he preguntado, ¿cómo sois? Pues ya te dije, tengo 16 años, delgado. ¿No tenéis un espejo? Sí, claro. Vaya, no sois mal parecido, pero la gente ha cambiado. Ahora déjame verte a ti. Mira en el arroyo, en lo más profundo. Eres bellísima, Charity. No, yo no. Úrsula Miller es mucho más bella. Nadie puede ser más bella que vos, Charity Payne. Pero, Peter, si un auto es una especie de carruaje, ¿por qué estás lavando un carruaje? Bañar un caballo, bueno, eso puede entenderse. Pero Te sorprenderías al ver cómo muchos seres humanos tratan a sus autos mejor que a los seres vivos. Y supongo que también deben cambiar la paja bajo sus carruajes de vez en cuando. Muy graciosa, sí. Charity, mi padre me ha pedido llevar algo de agua si a ti no te importa. El pozo está envenenado, no podemos beber de él. Por supuesto, Úrsula. Toda la que necesites. Ven. Como te dije, la mitad de los pozos del pueblo están envenenados. ¿Cómo ha sucedido? Nadie lo sabe. Yo creo que es un mal augurio. Oh, Úrsula, para ti todo lo que pasa es un mal augurio. ¿Y de qué otra manera explicar esta peste que nos ha afectado tanto? La fiebre por la que casi mueres. Los animales que todavía sufren. Creo que es posible que el agua envenenada sea la causante de esta peste. Por lo demás, yo... No sabes nada de eso, Charity. No, la incredulidad es la causante.
Y solo con oración podremos purificar las aguas. Ahora comprendo lo que decías de Úrsula. Aún hay gente como ella en nuestra época. Sí, se cree una sabelotodo. Si pudiera decirle la mitad de lo que he visto en vuestro tiempo. Así le bajaríamos los humos, o al menos se quedaría callada. Úrsula, ¿te hablé de lo que vi mientras estaba en cama con fiebre? No, no me lo contaste. Era muy bello para ser real. Pude ver un mundo a cientos de años, en que los carruajes rodaban sin caballos que los arrastraran. ¿Estás bromeando, Charity? ¿No es así? No, puedo curarlo sobre la Biblia. Además, aparatos que capturan música en una especie de botella, liberándola al solo tocarlos. Y la televisión, no olvides la televisión. Y cajas de madera, en la que pueden verse las caras de la gente y cosas distantes a muchas leguas. ¿Caras? Sí, como los reflejos en el agua. ¿Y los hombres que caminan en la luna? Y hombres caminando sobre la luna. Cielos, eso es fascinante. Sorprendente. Debemos hablar sobre eso alguna otra vez. Gracias por el agua. Te veré en la escuela mañana. Que pases buen día. De seguro cree que estoy loca, pero valió la pena solo de verle la cara. No tienes que irte tan pronto. Puedo trabajar mientras conversas. Sí, creo que está bien. No puedo decir que tenga muchos amigos en la escuela. ¿Sabes? Cuando era más joven, fui adelantado un grado o dos. Promovido. Me saltaba de un año aquí a un año allá. Cada vez que empezaba a acostumbrarme, se me cambiaba a un nuevo salón. Nuevos compañeros. Creo que nunca fui muy competente en las relaciones sociales. Sin embargo, siempre has sido muy amable conmigo. Sí, pero eso es diferente. Peter, ese libro que leías, ¿cómo se titula? Ah, ¿Los Miserables? Es un libro estupendo. Fue escrito Será escrito en 1862. ¿Tú lees mucho, Charity? Tanto como puedo. Por supuesto he leído la Biblia y Pilgrim's Progress. Y mi maestro me regaló 2 obras de Shakespeare. Julio César y Sueño de una noche de verano. Son maravillosos. Me gustaría leer más, pero los libros son caros. Creo que soy afortunada al poder leer y releer los libros que el Señor me ha facilitado. Charity, creo que el Señor está por mostrarte lo más cercano al paraíso que podrás encontrar. Peter, si pudiera leer solo 1 o 2 de esos volúmenes. Podrás leer todos los que quieras, por mis ojos. ¿De verdad? ¿Realmente harías algo así por mí? Ajá. Empezaremos por algo que te sea familiar. Quizás Shakespeare. Después seguiremos con los siglos XVIII, XIX. Romeo y Julieta.
Esto te devolverá las fuerzas. Bien, sí. Sírvalo, por favor. Cielos, Peter. Me es difícil de creer. Una revolución contra el rey. Una nación. ¿Ya viste la prueba de ello, Charity? Sí, y de no ser por ti nunca podría haberlo visto. Te estoy agradecida, Peter. A propósito, que no se entere tu madre. ¿Bien? Vendemos por... Por... amigos distantes. Muy bien. Charity, ¿te pasa algo? ¿Qué? Oh, no. No pasa nada, padre. Peter, ¿pero qué fue eso? Es un Chardonnay. Un vino. ¿Nunca antes habías probado un vino? Nunca. Pero no estoy en contra de nuevas experiencias. ¿Qué es lo que encuentras divertido? Es solo una ocurrencia. Es solo eso. Charity, ¿qué pasa contigo? Nada. No me pasa nada. Sabía que aún no estabas bien. Es la fiebre que regresa. Ven. Te llevaré a la cama ahora mismo. Por Dios, padre, me siento bien. Fue algo terrible lo que me hiciste hacer, Peter Wood. Me tomó casi la mitad de la mañana convencer a mi padre de que ya estaba bien para poder levantarme. Oh, siento mucho haberte causado problemas, Charity. No tiene importancia. Pero sí hay algo que me está preocupando. Úrsula Millen me dijo algo muy feo hoy. Dijo que era una mentira lo de los 13 estados y que yo estaba endemoniada. Y Úrsula Miller es mi mejor amiga. Charity, ¿dijiste endemoniada? Sí, y algo peor. Insistió mucho en el hecho de que el agua de nuestro pozo no estaba envenenada y la de los otros sí. Y en que yo me recobré de la fiebre y mientras muchos otros no. ¡Oh, maldición, Salem! Peter, no debes maldecir por cualquier cosa. ¡Oh, diablos! ¿Pero qué tonto soy? Peter. Charity, no digas una palabra a nadie. Dile a Úrsula que bromeabas, inventando historias para asustarla. Pero no estaría bien. Olvídate de lo que no está bien. Dile a Úrsula que todo eran mentiras. Díselo ahora. Pero debo ordeñar la vaca primero. Charity, por favor. No, debo ordeñar la vaca. Entonces prométeme que te darás prisa antes de que suceda algo. Oh, piedad. Por favor, no. ¿Qué pasa, Charity? Obadiah Payne. Obadiah, quiero hablar con vuestra hija Charity. Hablad conmigo si queréis castigarla. ¿De qué se trata esta vez? Este ha sido un terrible verano, Obadiah, lleno de muerte y dolor. Y ahora el viejo señor Croft le ha nacido un cordero monstruoso con una cara horrible y un tercer ojo. Oh, Dios. No os hará bien blasfemar, Obadiah. La brujería resurge y algunos dicen que Charity es la responsable. Mi Charity no es bruja. Seré yo quien lo decida. Traedla. No. Ella no será acusada por gente como vos. Idos. No hablaréis con ella, no lo haréis. Como gustéis, Obadiah. ¡Padre! ¡No! ¡No! Charity. Charity, no. Padre, ¿estás bien? ¿Estás bien? No es nada, hija. Sanará con el tiempo. Charity, perdóname. Te he fallado cuando más me necesitabas.
No, padre. Tú nunca me has fallado. ¡Está herido! ¡Dejadlo ya! Llévadle con el señor Trombridge. Él lo atenderá. Quiero hablar con vos allá adentro. ¡No! Oh, Dios. ¿Qué hice? Miradme, Charity Payne. Dije que me mirarais. ¿Cuánto tiempo habéis sido hechicera, Charity Payne? No soy hechicera. ¿Qué demonio escogisteis como amante? ¿Y dónde consumasteis vuestra perversa unión? Juro en la presencia de Dios no saber nada de demonios o de hechicería. No invoquéis al Señor, Charity Payne. Su nombre pronunciado por una bruja es un sacrilegio. Pero si decís la verdad, será fácil descubrirlo. Debo buscar las marcas del diablo. Vamos, quitaos el vestido. Faye Tanner fue llevada una vez ante vos. ¿No fue así, juez? Sí. Y le pregunté lo que os pregunto ahora. Y al no encontrar las marcas juzgué que decía verdad y la solté de inmediato. ¿Por qué entonces iba llorando después de veros? No lo sé. ¿Lágrimas de gratitud, quizá? Vamos, quitaos el vestido. Vuestra búsqueda de marcas será larga y meticulosa. Sí, así debe serlo, pues el demonio es imprevisible. Ahora os ordeno que os quitéis el vestido. ¿Realmente creéis en brujas, juez Hacker? Si queréis evitar el juicio público y el infierno... ¡Maldita! ¡Iréis a la hoguera por esto, Charity Payne! ¿Estás bien? Sí, por el momento. Realmente lo siento. Todo esto es culpa mía. Debí saberlo. No, es mi época. Soy yo la que debió saberlo. Pero, Peter, quédate conmigo. ¿Lo harás? Necesito tanto a un amigo ahora. Yo voy a estar aquí, Charity. Pero no puedes regresar. Si ese malvado hacker tiene alguna influencia en la corte, te irá realmente muy mal. ¿Influencia? Pero si él es la corte. Es el juez. ¡Demonios! ¿No podrías irte a Boston? ¿O a Nueva York? Digo, Nueva Ámsterdam. ¿Y abandonar mi hogar? No. No me atrevería a hacerlo. Por el momento me esconderé en una cueva cercana. Hay un camino al otro lado del arroyo por donde suelen pasar ciervos. Es posible que el olor sirva para despistarlos. ¿Usan perros para perseguirte? Sí, en la mañana. Vives en una época salvaje, Charity. Sí, es una fortuna que no hayamos inventado la bomba. Peter, todos esos libros alrededor, ¿habrá alguno entre ellos que trate sobre la historia de estas colonias? Seguramente. ¿Por qué? ¿Podrías leerlos para ver qué me sucedió?
Charity, hemos investigado hace horas y no hemos encontrado indicios de ninguna Charity Payne juzgada por brujería en o por 1700. Gracias a Dios por eso. Sí, pero estas crónicas no son confiables. Youngstown era un lugar muy pequeño. Odio decirlo, pero creo que esto no sirve de nada. Ya veo. Oye, pero seguramente hallaremos algo que diga que me fuiste juzgada y hallada inocente. Una vez acusado y juzgado, nadie se ha encontrado inocente. Gracias por intentarlo. La biblioteca cerrará hasta dentro de 2 horas. Aún tengo tiempo. Un momento. ¿Dices que el juez se llama Hacker? ¿Sí? Pues mira esto. Jonas Hacker, nacido en Liverpool, Inglaterra. Fecha desconocida. Juez Hacker, un residente de Annestown. Véase Aniston. Fue juzgado y convicto por el asesinato intencional de 2 marinos. El juicio fue póstumo unos meses después de su muerte por causas naturales, en 1704. La sentencia, ahorcamiento, ya que no podía ejecutarse, fue conmutada por el embargo de todos sus bienes por la corona. ¡Cielos! Recuerdo bien cuando esos hombres desaparecieron. El capitán de un barco y un marinero. Se dice que llevaban un gran saco de oro para hacer algún negocio con el juez. Pero Hacker dijo que nunca llegaron a su casa. Aunque los motivos y detalles del asesinato pueden ser cuestionados, la evidencia era muy clara. Estos son los detalles. Charity, quiero que vayas con tu párroco. Estarás más segura con él que con tu padre. ¿Debo ser juzgada? Vas a insistir en ello. Charity Payne, ¿consta en ti en jurar sobre la Biblia? Juro decir solamente la verdad. Charity Payne, ¿negáis ser bruja? Así es. ¿Sois una bruja? No, niego serlo. ¿Y qué me decís de ese monstruoso cordero del viejo señor Croft? ¿Fue arbitrio de Satán? No lo sé. ¿Entonces lo fue de Dios? No lo sé. ¿Decís que él pudo haber creado ese monstruo? No sé nada de eso. Y también negáis haber dicho que estas colonias y sus vecinas en un futuro harán la guerra contra el rey. No, eso no puedo negarlo. ¿Dijisteis a la señorita Úrsula Miller que habíais hecho un gran viaje por el aire? Le dije a Úrsula que algún día la gente viajaría de esa forma. Le dije que había visto ese viaje a través de otra persona. Tengo el don de una segunda visión. Don o maldición. ¿Qué perversiones podéis ver con esta segunda visión? Dios la permite. No es una maldición. La mayoría de las veces veo al mundo como algún día será. Esas cosas no son ni más ni menos malas que las que vemos a nuestro alrededor. ¿Y utilizáis este poder diabólico para espiar? No es diabólico. Y tampoco puedo ver lo que hacen mis vecinos. Excepto... ¿Qué? ¡Hablad ya! ¿Excepto qué? Una vez, pude con mi visión presenciar el más vil asesinato. ¿Asesinato? Sí, a decir verdad fueron 2. Hombres cuyos cuerpos yacen en una celda oscura bajo este mismo suelo, insepultos. Entre ellos hay una bolsa con guineas de oro, ahora casi vacía. ¿Una celda? Sí, subterránea, como las que sirven para guardar manzanas en invierno. ¿Queréis que hable más del asunto? No. Creo que habéis dicho nada más que la verdad. Charity Payne ha puesto su mano sobre la Biblia y jurado decir verdad. Y en mi opinión difícilmente podría ser una hechicera. ¿Hay alguien en desacuerdo? No. Muy bien. Ahora el señor Trowbridge dice que lo del cordero del señor Croft fue resultado de una planta nociva mezclada en la pastura.
no de brujería. Y que el cólera que nos ha afectado no viene más que de beber agua sucia. Nos aconseja hervirla. Yo añadiría algo de ron. Bien, sobre la segunda visión, Charity reclama derechos sobre ella y yo la llamé diabólica. Sin razón. Pues una segunda visión no es brujería. Como todos saben, mi propia abuela la tenía. Y mejor mujer no hubo. Yo digo que se trata de un don de Dios. ¿Alguien en desacuerdo? No. Yo prevendría a Charity de no ser cauta sobre lo que ve y dice, ya que una segunda visión puede llevar a graves disputas. No estoy de acuerdo con su historia de los 2 asesinatos, aunque creo que a su manera tiene razón. Si alguien sabe algo de tan horrendo crimen, que dé un paso al frente y hable. Bien. Por la autoridad conferida en mí por su excelencia el gobernador, declaro que Charity Payne es inocente de todos los cargos. Queda en libertad. Qué bueno, me alegro mucho. Bien. ¿Peter? Sí, Charity. Gracias de nuevo, Peter. Estoy muy agradecida. Olvídalo. Fui yo quien te metió en ese lío. De todos modos, tenía que suceder así porque así fue como sucedió, ¿entiendes? Lo dudo. ¿Cómo sabemos que el juez no va a sacar esos huesos para quemarlos? Pues, ¿por qué no lo hizo? En 4 años ya estará muerto y alguien los encontrará y ya. Peter, me temo que esto no está bien. Tú y yo comunicándonos así y sabiendo lo que ha de ser y lo que no. ¿De qué hablas? ¿Qué puede tener de malo, Charity? Yo temo por mi familia, por mi padre. No quiero ponerlo en peligro otra vez. Vamos, Charity, tendremos más cuidado la próxima vez, es todo. Aún los más cuidadosos de vez en cuando cometen errores. No. Creo que será mejor que tú permanezcas en tu tiempo y yo en el mío. Charity, tú eres la única amiga que he tenido. Harás otras amistades, Peter, y estarán orgullosos de llamarte su amigo, tanto como yo. Gracias, Charity. Gracias por todo. A ti, Peter. Me has enseñado un mundo que nunca habría conocido. Llevaré ese mundo conmigo el resto de mis días. Adiós, Peter. Charity, por favor. Y que Dios te bendiga. Se hundió en lo profundo de su mente, buscando algún rastro de ella, mas solo encontró el silencio. Peter Wood estaba solo. A las 7 de la mañana. Muy interesante. Sí.
No es verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me juras que estás diciendo la verdad? Entonces te voy a creer, ¿está bien? Oye, te veo después. Tengo una clase importante a la 1. Los veré después, ¿eh? Adiós. Un nuevo año en la confianza de nuevos amigos, y con el tiempo comenzó a dudar si realmente alguna vez hubo sucedido, hasta que un día... ¿Peter? ¿Charity? Sí. Solo un minuto, por favor, Peter. Solo un minuto. Tengo que decirte algo. Es un mensaje. ¿Un qué? Dirígete a Bear Rock, Peter. En la parte de abajo, a la izquierda. Charity. El arroyo Harmon es muy diferente hoy en día. Sus aguas ya no son tan cristalinas y en sus orillas hay remolques y centros comerciales. Pero Bear Rock está ahí, lo mismo que el mensaje de una joven hace mucho tiempo desaparecida, y sin embargo, nunca lejana del todo en alma y corazón. Un último recuerdo de una amistad y un primer amor. Un amor que seguirá vivo para siempre en la dimensión desconocida.